Y vamos arrancando este ¿Qué terapia? Como les adelanté hace un ratico, con una invitada muy especial. Hop nos saluda desde New York. Así que bienvenido Hop también. Caterín, hola David en Instagram. Carolina 009 se uniendo. Ney. Bueno, todos bienvenidos a este nuevo espacio de ¿Qué terapia? A esta nueva edición de ¿Qué terapia? Y hoy quiero contarles que hay un tema súper interesante que me gusta mucho, que me llama la atención. Pero antes... yo debo decirles algo. Oye, harta gente escuchándonos en Nueva York. También está acá Gustavo Vera, también escuchándonos desde Nueva York. Como les adelanté hace un ratico, hoy tengo una invitada que no fue fácil porque trataba varios miércoles de tenerla acá. Y para mí es una invitada muy especial. Les voy a contar por qué. Primero, porque es una amiga literal de infancia, es una amiga del colegio y es una persona que realmente es muy especial porque fue la que me sumergió, la que me metió en este Culpable. mundo, la culpable de yo estar sumergido en este mundo de las emociones y de entender cómo las emociones nos enferman. Ella fue la que un día me regaló un libro que yo pensé que era un libro de medicina, me lo leí y pues desde ahí ha sido como esa guía. Así que le doy la bienvenida primero a mi amiga, primero como amiga que realmente es a Karen Zuleta. Hola Hola Karen. David, Tú ¿cómo estás acompañado varias estás? veces en Vibra, ¿no? Claro que El sí. último, el especial que tienes es el del especial del beso, que hablamos de El la salud, especial del beso. de la No, higiene, de y los la higiene, besos. pero más de evaluar besos. A todos, muy buenas noches, muchísimas gracias. Es un honor nuevamente estar aquí en los micrófonos de Vibra. ¿Mm? Yo sé que, digamos, la odontología no es como lo más apetecido ni lo más querido, pero de pronto hoy nos queda una inquietud y de pronto podemos ver la odontología un poquitico La diferente. gente le tiene a veces miedo, sobre todo al sonido de la fresa. ¿Es la fresa? ¿Sí ese es el instrumento? ¿O ya no? En un 90% la fresa, porque pues está cerca al oído y es algo que no vemos, Sí. ¿sí? Entonces la O sea, uno la boca escucha, y pero no ya, sabe qué va a pasar. dice la silla, la tortura, el taladro y hágale, porque ahora sí me entrego y bendiciones. Pero también hay pacientes que le tienen miedo específicamente a las agujas, Sí, un tema de claro. velofobia. Muchos le tienen miedo Entonces, a las son agujas. poquitos, pero también. Miren, Karen, aparte de ser mi amiga, la que me sumergió en este mundo de las emociones, las enfermedades, las bioemociones, las leyes biológicas, como se llame, pues ella es odontóloga, es su profesión base, es odontóloga. Fue la que incluso me convenció de que me pusiera brackets en algún momento de la vida. Yo me resistí casi 2 años a ponerme brackets y ella fue la que me convenció que me pusiera los brackets. Pero adicional, como les adelanté a ustedes, ella trabaja un tema que se llama odontología neurofocal. Hasta la parte de la odontología, yo sé, Karen, que muchos lo identifican, muchos tienen clarísimo el tema de la odontología porque es algo que nos ha acompañado desde que tenemos uso de razón, nos sacan los dientes de leche, pero ya cuando uno dice odontología y esa corriente neurofocal, para que nos ubiquemos, ¿qué es la parte neurofocal de la odontología? Bueno, existen en la odontología muchas ramas muy conocidas por todos, la estética, la ortodoncia, la periodoncia, que tratan como todo el sistema de la boca. Sin embargo, la odontología neurofocal aborda los problemas o las enfermedades orales a partir de terapias alternativas, Sí. básicamente. ¿Qué podemos interpretar como terapias alternativas? En odontología neurofocal manejamos de pronto materiales más compatibles, que de pronto son menos agresivos para el sistema. También tratamos esencias florales, también el tema de magnetismo, el tema de manejo de emoción, terapias con punciones también Sí. para que se traten ciertas dolencias o ciertas afectaciones a partir de los dientes. Yo creo que mucha gente empieza acá, y aquí es donde empezamos a sumergir en esta historia, y yo creo que si ustedes empiezan a tener dudas o inquietudes y nos da el tiempo y podemos resolverlas, pues vamos a hacer la tarea. Y es, tú mencionabas hace un momento el tema de las emociones. Entonces, claro, ahí está el primer freno para muchas personas que dicen, pero ¿qué tienen que ver los dientes con las enfermedades general? O sea, enfermedades entiéndase como enfermedades emocionales o con las enfermedades del cuerpo o cómo arranca este tema. Pollito, o sea, tienen todo que ver primero. Ujú. O sea, estos espacios me parecen muy agradables, es porque uno resulta entendiendo de cómo las emociones son las que llevan muchas veces a las enfermedades. Sí. Para mí, casi en un 100%. Entonces ahí pueden decir, no, los accidentes, las tendencias por familia. Sí, pero todo hay como un marcaje emocional detrás de eso.
Existía la curiosidad siempre de por qué aparecía una caries, por qué no en el diente de al lado, por qué pasa esto, por qué sale un diente torcido, por qué a mí sí, por qué a mí otro no. Y personas muy curiosas como el doctor Christian Beyer empiezan a estudiar este tema de qué tienen que ver los dientes con las emociones. Sí. Sucede que los dientes tienen unas capas o tienen unos tejidos que se desarrollan, pero hay similitudes con otras capas de las que se forman otros órganos. La capa externa del diente, que es el esmalte, se forma de una capa en el tejido embrionario que está muy relacionada con el cerebro. Ujú. Tanto los dientes como el cerebro funcionan con electricidad, perdón. Y finalmente los dientes vienen a ser un órgano de soporte emocional para el ser humano. Es decir, para que lo entendamos, cada diente viene siendo como un fusible, Ujú. una raíz, dos raíces, tres raíces, o una patica, dos paticas, como dicen los pacientes, pero esos dientes, de cierta manera, van a hacer que nosotros prevengamos una enfermedad en otro órgano. O sea, podría ser como, digamos que los dientes pueden ayudar como una red flag para que no empeore nuestra salud emocional o nuestra salud física. De moda el red flags, más Sí. o menos funciona así. ¿Por qué? Porque digamos que cada evento que yo tenga no gestionado, acuérdate lo que siempre hablamos en el tema de emociones, y es que para llegar a una enfermedad tengo que tener un conflicto en el que lo sienta solo, el que sienta que no hay solución y todo esto. Ujú. En biología lo llamamos como la triada básica de la enfermedad, que es ser susceptible, que haya un agente agresor y que haya un medio que me permita enfermarme, ¿sí? Sí. Pero entonces el diente, ¿cómo funciona? El diente no es hueso, para que mucha gente lo confirmen, los dientes no son No huesos, son son hueso. un tejido de cristales Es un tejido fuerte, además, ¿no? que no, nosotros en odontología para romper un diente tenemos que usar las famosas fresas que vienen con cristal de diamante, con pedacitos de diamante. Ujú. O se rompen entre ellos mismos en el famoso bruxismo, en el rechinar de los dientes. Oigan, los que Entonces, sufren de bruxismo les va a interesar este capítulo. entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo tengo un impacto que vivo, que no gestiono, que no hablo, que no le doy trámite, se rompe superficialmente un cristalito. Ujú. Y ese ya es una vía de ingreso para que venga la bacteria, sumado a que si dejo comida, si hay factores atenuantes o agravantes, y ahí se desarrolla la caries. Ahora, ¿dónde se desarrolla la caries? Depende mucho de cuál es ese conflicto que yo vivo, porque el conflicto puede ser el mismo, pero la forma en que lo perciben los demás o cada ser humano es diferente. Karen, a mí me encanta que tú al principio decías que cada diente o que los dientes terminan siendo como ese fusible. Uno podría pensar que con lo que nos estás diciendo, cada diente de alguna forma también tiene una simbología. Es decir, este diente significa algo en generalidad, la muela significa algo. Todo en boca significa algo. Ajá. Y si lo vemos desde el nacimiento, ese primer contacto con el mundo exterior lo tenemos a partir de la boca, ese primer respiro, Ujú. ese primer contacto, desde ahí viene la importancia de boca. ¿Listo? Ujú. Entonces, cada diente viene en boca con Ujú. una historia personal, pero también una historia transgeneracional que me va a hablar a través de las raíces, sobre todo, por eso se llaman raíces, porque me van a hablar de dónde vengo yo, Ah, o sea, literal, la raíz del diente está directamente relacionada con las raíces, con la parte nuestras familiar. propias raíces y familia también, Oh, el ya. diente también como tal, pero los dientes en principio empiezan a emerger en boca más o menos entre los 4 meses y medio y 6 meses del bebé, cada vez que va madurando una cortical cerebral. Entonces, cuando hay una madurez de la cortical de la visión, del tacto, como hablábamos ahorita, yo hago un vínculo con mi madre a través del tacto, del gusto y del olfato, Sí. ¿sí? Pero ya con mi papá, por ejemplo, lo empiezo a hacer a través de la audición y de la visión, porque ya viene más adelante. Entonces, en esa primera parte biológica del ser humano, la que importa más es mi mamá por supervivencia, Claro. ¿sí? Cuando el bebé ya empieza a hacer como vínculos afectivos, ya un poquito más a independizarse, ya viene con temas de papá. ¿Qué es lo que pasa? Que una cosa es la dentadura de leche que llaman los pacientes, que se llama la dentición temporal, y otra cosa ya es la dentición definitiva, que empieza a aparecer en el ser humano a partir de los 6 años con una primera cascada hormonal, cuando ya empieza a haber una diferenciación entre lo masculino, lo femenino, y ya me empiezo yo a identificar como un ser independiente.
¿sí? Mm, Entonces, claro que sí, cada diente viene relacionado con algo específico de mi historia y cada caries, por supuesto, viene a hablarme de un conflicto que yo no he gestionado. ujú. ¿Con quién puede ser ese conflicto? Pues básicamente con papá y mamá, que son mi vínculo inmediato, mi familia, ¿sí? Pero cuando ya paso a la vida laboral o adulta, mi familia ya viene a ser el trabajo. Claro. O cuando Se me va tengo una abriendo pareja, Claro, a medida que voy avanzando, que voy creando conexiones, digamos que conexiones, relaciones, pues ya la familia no se limita solo a papá y mamá como me pasaba a los 6 años, sino que la cosa se me va enredando ahí. exactamente, lo que pasa es que para el ser humano, como empiezas a gestionar la vida y de donde aprendes a gestionar la vida son esos primeros 12 años de vida, Ujú. ¿sí? Entonces, fíjate que los dientes terminan de erupcionar hacia los 18 o 21 años con las cordales. ¿Qué nos está hablando ese punto? Ay, las Que ya, cordales. que ya hacia los 18 o 21 años yo ya tengo una madurez para independizarme de Ujú. ese núcleo de familia. Entonces ya debo ser de pensamiento independiente, un actuar, una responsabilidad, ya me puedo asumir como un ser en sociedad. Claro. ¿Sí? Pero todo lo que haya pasado antes de esos 18 años condiciona mucho cómo voy a vivir yo de ahí en adelante, con pareja, con trabajo, con la misma sociedad. Entonces, todo lo que haya quedado pendiente o todo lo que me haya generado un impacto emocional negativo se va a seguir viendo toda la vida. Va a repercutir. Claro, entonces ya puedo yo ponerme allá a arreglar el diente, dejarlo bonito, pero otra vez me dio caries, se me partió, me salió una infección, perdí el diente, ¿qué pasa? Entonces, no, ya es que me hicieron mal el trabajo. Claro. También puede ser, Reclamémosle. también puede ser. Sí, es mitad y mitad. Sí, más o menos. Pero mira que tocas un punto importante, Karen, porque, por ejemplo, y aquí yo le he hablado muchas veces, y es, claro, hay una parte que hace en la medicina tradicional que es solucionar el síntoma o de alguna forma darle tratamiento a esa enfermedad. Pero lo que dices tú que se ve reflejado en los dientes, sí es, claro, pueden intervenir el síntoma con la medicina tradicional, pero si uno, y lo estás diciendo tú, si uno no gestiona desde la raíz, raíz internacional, la raíz del diente, sino la La raíz raíz de la emoción. emocional, pues es un diente, o dices tú, después trasciende ya a un órgano u otra situación, ¿cierto? Exacto, cada diente está relacionado con un órgano o un conjunto de dientes relacionado con un órgano. ¿Sí? Entonces, esa primera entrada de la enfermedad nos está avisando como Ujú. ahí hay algo. ¿Sí? Sí, No quiere decir que para que haya una enfermedad en un órgano tiene que haber un diente dañado. O claro. al contrario, tiene que haber un órgano dañado para que se dañe un No diente. tiene que estar No, correlacionado. no necesariamente. Aquí ya entramos a hablar lo que siempre hablamos en neuroemociones y es que tiene que ser un conflicto para mí. Ujú. Yo siempre les digo a mis pacientes que yo puedo estar asomada por la ventana y ver un robo y tengo tres opciones. Salgo y ayudo Sí, y me doy con el ladrón, no hago nada o me escondo y hago de cuenta que nada está pasando. Son los tres principios básicos de supervivencia. ujú, Actúo, no actúo o me escondo, ujú. ¿sí? Entonces, si yo no veo un conflicto, yo no voy a desarrollar nunca una enfermedad. De ahí que es la importancia también para nuestros niños de aprenderles a gestionar emociones. Porque una cosa son las emociones y otra cosa los sentimientos. ¿Y de dónde viene eso? De mis propias vivencias, de lo que yo aprendí en mi hogar y de lo que me enseñaron que debía ser lesivo para mí. Tocas un tema importante, Karen. Digamos que antes de sumergirnos en el tema de los dientes, y es, a veces la gente tiende a confundir el tema de las emociones y los sentimientos, ¿no? O sea, se entrelazan, Parecieran que pero la fueran lo partida es mismo. diferente. Pareciera, el emotion significa el cómo me muevo yo hacia. Ujú, O sea, de un sentimiento tengo una acción. ujú. Básicamente es la diferencia. ¿Qué pasa? Em, lo que nos hace diferentes a los seres humanos es la capacidad de hablar. Sí, somos seres almados, igual que los animalitos, incluso las plantas, pues ya emiten una vibración, pero esa gran diferencia de nosotros es que podemos manifestar, Ujú. ¿sí? ¿Qué es lo que manifestamos? Acuérdate que si vamos al tema de física cuántica, en el universo todo es vibración y todo es medible, ¿sí? Sí, Entonces, nosotros a través de la palabra casi que hacemos decretos de lo que queremos que llegue a nuestra vida. Sí, eso ya es un tema que de pronto podemos hablar más adelante. Pero, ¿qué voy a manifestar yo? Eso es producto de qué pienso y qué siento, claro. ¿sí?
Y ese producto de cómo pienso y cómo siento, definitivamente han sido todas mis experiencias de vida, pero mis experiencias de vida son propias Sí. o me las heredaron. Es decir, mi mamá siempre me está diciendo, eh, tápese o tiene que cruzar, o las mujeres usan falda, o tienen que ponerse aretes, o tienen que maquillarse, o sea, estereotipos que ni siquiera son míos. Pero yo aprendo a llevarlos como si fueran propios y cuando no los tengo para mí o para mis allegados, empiezo a generar un sufrimiento. Claro. ¿Sí? Entonces, como yo manifiesto, depende exactamente de esos paradigmas de vida con los que yo crecí. Pero es solo mi realidad. De ahí a lo que se llama empatía o lo que se llama individualización o sacar la sombra, que dice Jung, a Sí. pasear, y es poder entender que eso que me afecta a mí no tiene por qué afectarle a otro. O la forma en la que yo concibo la vida o las situaciones no tienen por qué ser iguales para nadie. Entonces ya, pero ¿cómo no te importa? Y viene el famoso, pero ¿cómo no me importa? Sí. Y el otro va a decir, pero que es que exagerada. Sí, Sí, claro. sí, solo se tranchó, pero hay personas que, Que, que sí que lo ven como una pueden tragedia. hacer una tragedia de cosas que uno dice, bueno, y el que ha sido con muchas vivencias en su trayecto de su aprendizaje va a decir, Ujú. no, pues si le hubiera pasado lo mismo que me pasó a mí, pues es que se quejan por nada, o sea, van para el cielo y van llorando. Claro, no importa. Puede que para alguien se le haya muerto su mascota y para otra haya tenido que despedir a su hijo, Ujú. ¿sí? Y tú no puedes decir para quién fue más doloroso. Claro. Depende de su vínculo emocional. Hay una aclaración que vamos a hacer acá y es que en algunas cosas vamos a votar generalidades, como no sé, la caries y algunos trastornos que se tienen, pero también, eso también depende, o sea, la caries hay una generalidad, pero también depende de la víctima, ¿no? Que es lo que tú estás La hablando. La, víctima. la, la vivencia es diferente, es No, la decir, víctima es el paciente cuando llega. la víctima es el paciente, pero, o sea, no puede decir uno, es que la caries, o sea, no es matemáticas, que uno dice, esto es No, lineal y aplica para todos de igual forma. no, La no, caries no. es el inicio de profundizar, pero es que lo que dices tú, el ambiente familiar, el ambiente en el que creció, las creencias son totalmente diferentes, entonces ahí es donde toca entrar a indagar ese tema, ¿no? Porque Exacto. decía alguien acá, por ejemplo, en Instagram, preguntaba que cuando pasa ese tipo de cosas que tú cuentas, ¿qué se hace? Entonces uno dice, pues es una víctima particular, toca empezar a mirar cada caso por aparte, Se ¿no? mira por aparte, pero la idea de estos espacios es poder dar como una pauta para que las Una personas generalidad. puedan como analizar qué es lo que está pasando. Lo primero en este caso es, ¿para qué me sirve a mí saber que yo tengo? Ay, si ya sé que tengo un conflicto con mi papá, o mi papá se murió, o mi papá se fue y no respondió, o a mí me creó mi abuelita, cualquiera que sea, es entender Sí, que cuando yo era niño eso me afectó. claro. Y cuando uno hace un acto de conciencia y hace un reconocimiento y verbaliza eso, ahí ya tengo una primera pauta de manejo y ya me empiezo a sanar. Porque estoy reconociendo que tengo la famosa herida de infancia Ujú. o que si no es mía, de pronto pudo haber sido una vivencia familiar, entonces el hecho de saberlo ya me permite a mí gestionarlo. ¿Sí? Entonces, claro, hay unas generalidades en cuanto a los dientes que ya lo vamos a hablar y es qué significa cada diente o qué puedo abordar en Ah, cada eso me parece diente. interesante. Por favor, se van mirando, se van tocando esos Espejo en mano, por dientecitos. favor, Sí. sí. Y otra cosa es muy diferente que todo me haya llevado a, ¿por qué? Porque la historia de todo eso es diferente. ¿Sí? Ujú. Entonces, en principio la caries como tal es un sufrimiento no gestionado. La caries es un sufrimiento no gestionado. Ya, para llegar al detalle de cuál es el sufrimiento, pues Nos toca toca analizar de tú a tú. cuál es el diente, Ajá. cuál es la superficie del diente y cuál fue el contexto. O sea, no es lo mismo que a mí se me haya hecho una cariecita en medio de dos dientes y que al odontólogo se le haya ido la fresa y me hizo el huequito y me hizo la calcita ahí y después yo la Claro. vea en una radiografía, ¿sí? Porque lo primero que yo abordo es por el tema de una radiografía panorámica, que es donde uno empieza a analizar un poquito la historia de vida del paciente para saber de qué forma uno le puede colaborar y hacer que los tratamientos sean más exitosos. Porque obviamente el motivo de consulta de un paciente nunca va a ser, doctora, tengo un sufrimiento, tengo una ansiedad, tengo una Claro, no. depresión y que veo en este Sí, diente, claro. ayúdeme, ¿no? Sino básicamente lo que llegan es, tengo un dolor, tengo una incomodidad, quiero un chequeo. Y como es algo tan personal, tan
eso es como ir al ginecólogo, o Sí, es sea, algo, no sí, es no lo es, mismo ir a que te revisen los ojos, a que te revisen los dientes ujú. o que vayas donde otro tipo de especialista. Entonces es tan invasiva la odontología Además que cuando uno abre la boca se ve poco, por más sexy que uno quiera hacer, se ve poco sexy con la boca así abierta y expuesta, ¿no? O sea, no, expuesta, esa es la palabra. sí, Esa es la claro, palabra. Entonces, vulnerable se cuando siente tú uno. abres la boca, eres una persona expuesta y vulnerable, Ujú. porque no estás viendo. ¿Sí? Diferente es cuando uno va al doctor y te chequea la atención y tú estás viendo qué te están haciendo, pero en odontología además todo suena a terror. Y yo digo que lo que nadie nos ayuda, los que menos ayudan son Hollywood, porque película de terror que se respete lleva parte odontológica, o sea, Claro. desde pequeño te están traumatizando con la odontología. O el paciente siempre llega cuando hay signos de infección o dolor y ya el abordaje es completamente diferente. Pero Ya muy entonces el difícil. solo hecho de sentirse vulnerable ya hace que la consulta parta desde un punto en el que estás perdiendo tú como terapeuta. Mm, Porque ganarle confianza a alguien es lo que es difícil. claro. Sí, y esos nervios o esa ansiedad o esa vulnerabilidad se tiene que ir ganando. Karen, muchos están hablando acá y ya se empiezan a preguntar es por el significado de los dientes. Sí, Ah, es ya curioso. nos dejaste picados. Picados. Hablemos de Picados como la el diente. picados como el diente. También vamos a hablar de los dientes picados, pero antes hablemos del significado de cada uno de los dientes, ya que todos nos estamos tocando los dientes, nos estamos mirando al espejo. A ver, Listo. Vale, entonces vamos a hablar generalidades, si no aquí nos quedamos sí, toca toda la generalidades. noche. Vale, entonces en ontología, ¿qué vamos a mirar en el tema de emociones? Primero, separar la boca Sí, en un plano superior, en un plano inferior. ajá, ¿Listo? Y luego lo vamos a partir en otra línea como sagital un cuadrante. de derecha a izquierda. Entonces Ajá, vamos a tener 4 cuadrantes. sí, Superior derecho, superior izquierdo, inferior izquierdo, inferior derecho. ajá, ¿Listo? listo. Entonces, el cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4. Ok. ¿Listo? ¿Por qué? Porque ahí arranca la numeración de los dientes en general. ¿Cuántos dientes tenemos? Básico, 32. Ujú. El que tenga menos, ya analizamos en la historia. Pregunta de juego. ¿Cuántos dientes tiene el ser humano? Y yo, Sí, él sabe lo todo, 32. 32. Eso es lo único que es igualito para los seres humanos en cualquier parte del planeta. Ujú. 32 dientes. De ahí que la nariz puede ser más gordita, más delgadita, negrito, amarillito, los ojitos, todo. Pero siempre hay 32 dientes con las mismas características. ¿Vale? Listo. Entonces, en el cuadrante superior derecho vamos a numerar del 1 al 8, Sí. siendo 1 el central, el diente central, 8 la cordal o el tercer molar. Ajá. ¿Listo? Entonces, ese primer diente o ese primer cuadrante va a estar relacionado a mi papá, Al papá. al papá. Ojo, que esto sí lo quiero aclarar. Una cosa es el papá biológico y otra cosa es el padre. Ujú, Y el padre es quien ejerce el rol padre. ujú. Puede ser el tío, puede ser el papá adoptivo, el abuelo, esa persona que para mí fue esa figura masculina que me saca al mundo y me enseña del mundo, que es la función A principal del veces puede padre. coincidir el biológico, Debería debería, coincidir el pero biológico. sabemos que en la actual sociedad no siempre pasa No eso. siempre pasa. Sí, no, no siempre En pasa. otros países, en este Pero está no, buena tu en estos aclaración. dos, es la Está buena. aclaración. Listo. ¿Por qué la aclaración? Porque a partir de ese momento es mi rol padre. Ujú, ¿Listo? No papá, sino rol padre. sí. Pero si yo genero un sufrimiento porque mi padre no es mi papá biológico, ahí ya viene otra cosa. ¿Listo? Ujú, Entonces, lo primero que vamos a mirar es que el diente del centro me representa a mi papá. ajá. El diente que le sigue, que es el lateral, que es Sí. el número 2, es mi vínculo o cómo me veo yo con respecto a mi papá. Ok. Entonces, si yo tengo una caries en Ujú, medio de esos dos, y ya vamos a empezar a aclarar, yo quiero separarme de esa imagen. ya. Si yo estoy por detrás, que ya estamos hablando de posiciones, Sí. es porque yo no me creo tanto como mi papá. Ujú, O me han hecho sentir, sí. ¿sí? Ah, es que usted no es como su papá, usted tiene que esforzarse para ser. Y uno dele, luchando, esforzándose, estudiando en el colegio, y nunca va a ser suficiente Ujú, para que tenga el mismo valor de papá. ok. ¿Listo? Si yo me giro, Sí. no lo tengo como una figura de referencia de autoridad, Ya. ¿sí? Entonces, y depende de ese conflicto, ya voy a empezar a mirar dónde se ve la caries. Ujú, ¿Listo? En las raíces, que ya es otra cosa, vamos a mirar otro, que es
mi papá con respecto a mi mamá, que es del otro lado, sí hubo un choque de familias. Por eso Mm. hablamos de las raíces, que es lo que vino un poquito atrás, pero pues ya lo Ya. podemos abordar ahora, ¿vale? El canino, Perdón, en ese caso también puede haber dientes, uno ve mucho diente tipo Luis Miguel, que es, diastema central, que es como separa. Ah, por lo general se separan es estos. sí. Pueden haber muchos diastemas. En cualquier zona de la boca pueden haber diastemas y los diastemas son espacios, Espacios. básicamente. Ajá. Entonces siempre tiene que haber lo que llamamos un punto de contacto y es una zona donde se unen los dos dientes. Ujú. ¿Listo? En medio de los dos, que ya le vamos a tocar ahorita porque el lado izquierdo que es mamá, cuando yo tengo una separación entre papá y mamá, literalmente es una historia de separación de papá y mamá. Pero esa Bien, historia puede ser real o simbólica. claro. Entonces, mis papás se divorciaron y yo lo viví con sufrimiento. Ojo, porque no todos los que tengan papás separados, ay, si yo no los tengo separados, ay, yo sí, pero no son separados. Sí, Ojo, no, no es. no, estamos hablando generalidades. Ajá. Listo, entonces cuando yo tengo un diastema central, hay un sufrimiento por una separación de papás. Ujú. Y esa separación pueden ser muertes, pueden ser desplazamientos por tierra, que sucedió mucho en la historia de Colombia, o puede ser un abandono también. Ok, ¿Listo? listo. El que sigue, que es el tercero, que es el colmillo canino, del Ajá. lado derecho, representa el El deber. deber hacer. Mm. El deber, cuando a uno le dicen, usted tiene que hacer, y quien le dice qué tiene que hacer, generalmente es el papá. Ujú. Entonces, cuando yo no estoy de acuerdo, porque tengo un antimodelo, Ujú. por decirlo así, si yo tengo un papá que es fraudulento, que yo sé que dice mentiras o sé que está estafando, uno nunca quiere tener que hacer lo mismo que dice papá. Ujú. Entonces ya empieza un sufrimiento. Y si yo no lo puedo manifestar o no lo puedo decir porque es que es mi papá y yo tengo 7 años, 8 años, 5 años, pues ya empiezo a gestionarlo. Entonces una cosa de dos, o empiezo a rechinar, o empiezo a fracturar, o empiezo a hacer una caries. Ok. ¿Listo? El Ajá. canino casi que superior es el de lo último que sale y sale por allá, no, 9, 10 años más o menos, que es el que es llamado a salir y desordenar, pues viene desde arriba. Y también nos habla mucho en su parte radicular de cuando hay caídas verticales. ¿Y qué es una caída vertical? Una muerte simbólica de algo que yo tenía y que ya no tengo. Ujú. ¿Sí? Entonces puede estar asociado a caídas económicas. Por ejemplo, yo era dueño de una empresa, estaba muy bien, económicamente todo funcionaba y de un momento a otro me fui a la quiebra. Y Ujú. tuve que cambiar a mis hijos El estilo de de vida. estrato, su estilo de vida cambió radicalmente. Eso es una caída vertical y puedo verlo a nivel de raíz. Ok. ¿Listo? Ajá. Ocaries, ¿quién a todos o mucha gente ha tenido caídas simbólicas o reales y no siempre tiene que haber caries y no siempre tiene que vivirse en sufrimiento? Es cómo lo percibo yo y cómo lo vivo. Depende cada uno cómo Una lo caída vive. simbólica. Mi papá trabajaba en una obra y el tema de altura se soltó la cuerda y ¡pum! Cayó de lo alto y se murió. Ujú. Eso es una caída real. Una Ya. caída simbólica es un tema económico, un estatus social, un estatus religioso, intelectualmente, digamos. Pasa que a veces se ve en Colombia también que tú tienes un estatus como profesional y puedes tener algún conflicto que te hace caer la imagen Sí. que tú cultivaste. Ya. Y eso hace que para ti represente una caída simbólica y puedes hacer un sufrimiento por eso. Porque ya no Bien. tengo esa visión o esa visibilidad o esa importancia o relevancia que yo tenía antes. ¿Listo? Listo. El diente que le sigue al canino, que es un premolar o muela chiquita que dicen los pacientes. Acordémonos que toda esta parte estamos mirando a papá, entonces ya ese es el amor de papá. El amor de papá. Y papá en su amor siempre es el que me promete yo a dónde voy a ir, mi hijo yo lo voy a llevar, usted va a hacer, Ujú. cuando crezca va a ser como su papá, el berraco. Y cuando yo hago una caries en este premolar, eso es un sufrimiento de algo que mi papá no cumplió. Ya. Si yo no tuve ese amor de papá. Y el siguiente, que es el 5, la otra muela chiquitita, Ajá. estamos hablando de las traiciones de mi papá, Sí. ¿sí? Simbólica. La primera muelita grande, que es la que sale hasta los 6 años, que es un 6, es el vínculo con los sueños.
Con los sueños. Los sueños. Yo sueño ser, Ya. ¿sí? No el deseo ni el anhelo, sino el sueño. Sí. Los sueños. Y el último, el 7, no el último, perdón, antes de la cordal, sino que es que la maña que a todos nos sacan las cordales. Claro. Además, las cosas terminan siendo ignoradas en estas Sí, conversaciones. sí. Las Más ignoradas de dirían la que más ignorada que el Día del Hombre. las que más nos hacen sufrir, pero las que más ignoramos. Pero mira que, por ejemplo, a mí no se me formaron cordales. ¿Ah, no? Entonces ya hay una memoria ahí. Sí, Ujú. ya por nacimiento tengo el defectico. Y la última habla de mi proyecto de vida. Entonces, mi padre en su función o en su guía para el ser humano es quien me muestra el mundo, quien me enseña del mundo cómo ganarme el mundo. Bien. ¿Sí? Ahora vamos del lado contrario, que es prácticamente lo mismo, Ah, y vas a pero la cordal de acá. la cordal tiene que ver mucho con los abuelos. 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 Pero ya Ok. vamos a mirar con la abuela de papá. Ah, bien. Abuela de papá. papá. Listo. Ahora nos ¿Listo? vamos para. El otro lado, el otro central, Sí. que Hacia es la lo izquierda. mismo, hacia la izquierda. Entonces, cuadrante superior izquierdo, que es el cuadrante número 2. Entonces, ya Ujú. vamos a numerar 21, 22 hasta el 28. Ajá. Y vamos a lo mismo. El centro, mi mamá. Sí. El que le sigue, cómo me percibo yo con Con mi mamá. respecto a mi mamá. Ok. Pero mi mamá ya no me va a hablar del deber, sino de la moral. Entonces, mi colmillito del lado izquierdo me va a hablar de esa moralidad que le dicen a uno las mamás. Mm, Las buenos niños no dicen groserías, no se habla así, tápese, calle, a su papá no lo mire, todas estas cosas ya. que pueden ser buenas o no buenas. Volvemos al mismo cuento. Cuando hay familias que son excesivamente religiosas, digamos que hay un problemita mayor con este diente que no sale o se tuerce y es porque muchas veces lo que mi mamá me enseña de moralidad no es lo que yo aprendo de la vida que es moralidad. Hay un conflicto ahí Sí, entre lo que me dijeron entonces, y lo que claro, estoy entonces aprendiendo, lo que estoy viviendo. calcula que mi mamá sea de cuello tortuga y falda hasta el piso y la niña minifalda y escote, Sí. el topsito que ahorita se usa mucho, que me dice, con este frío de Bogotá, ¿cómo hacen? Pero sí, literalmente es así. Sí. Entonces hay un conflicto de moralidad entre lo que mi familia piensa que es moral y lo que yo pienso que es moral. Ujú. Listo. ¿Listo? Las dos muelitas siguientes me van a hablar lo mismo, del amor de mamá, pero mi mamá ya no es quien me saca al mundo, sino quien me da ese consuelo cuando mi papá me castiga, ese amor o esa clemencia cuando hay un castigo. Entonces, Ujú. ¿por qué aparece una caries? Porque no hay clemencia frente a un castigo. ¿Sí? Entonces, si mi papá es el de la autoridad y del deber, y existe un castigo físico, por decirlo así, el niño que se maltrata, que es bastante vulnerado físicamente o emocionalmente, yo me quiero separar de eso. Entonces, cuando yo veo que no tengo el amor de papá, ¿a quién miro? Pues a la siguiente en la lista que viene siendo mi mamá. Mm, ¿O qué pasa cuando no hay papá? Que son hogares monoparentales. Entonces, pues ya no hay a quién mirar. Entonces miro al tío, miro al abuelo o alguien que me saque de este sufrimiento que yo tengo. ujú. Entonces hago un vínculo. Que se pueda mirar ahí, porque cuando ya no es mamá y yo tengo un vínculo de pareja, ya voy a mirar ahí las traiciones, las Ujú. infidelidades y los sufrimientos por infidelidad. Ok. ¿Sí? La otra muelita tiene que ver ya con los deseos, ya no los sueños, sino los deseos. Y el Ah, los deseo habla de un deseos. querer, de eso que yo no tengo. Y la siguiente muelita nos va a hablar de el vínculo que yo hago a través de mi mamá, que es familia, mi Ujú. proyecto familia. Entonces, para concretar, bueno, y la cordal, La vamos a cordal. hablar de la abuelita Por parte de por mamá. parte de mamá. Ujú. ¿Listo? Entonces, para concretar, yo hago un vínculo con un clan sanguíneo a través de mi papá. Ujú. Mi papá es quien me da el apellido, quien me saca al mundo y que me enseña a mí cómo ganarme y cómo gestionarme la vida. Ujú. Y mi mamá me va a enseñar de todos estos rituales de familia, cómo comportarse, cómo asumir, cómo hablar, cómo vestirse, y me enseña de una familia. Listo. ¿Listo? Ujú. Ahora, la parte de abajo, inmediatamente de cada cuadrante, nos va a hablar de los sufrimientos vinculados a. ¿Listo? Entonces, si mi papá me enseña el vínculo laboral, abajo va a estar relacionado con todo lo que tenga que ver laboral. Ujú. Y mi mamá con todo lo que me va a enseñar de familia. De familia. Entonces, del centro hacia el tercer cuadrante, entonces vamos a mirar la dulzura, Ujú. vamos a mirar el acogimiento,
Ujú. vamos a mirar el diente canino inferior, ya no me habla de moral, sino de servicio. Entonces, ¿quién es la que le dice a uno, sirva? Sírvale a su papá, sirva para algo. Y uno dice, pero pues, Sirva para eso. sí, se sirva para algo Sí, que yo digo, pues ahorita lo analizo y pues sí, ¿qué claro. pasa? Que uno lo ve jocoso. Pero cuando tú empiezas a ver en consulta, el yo no sirvo para nada, no soy útil, Claro. o todo lo que yo hago no sirve. Acordémonos que ya uno de adulto lo gestiona diferente, pero estamos hablando del sufrimiento de un niño en el que dice, pues yo en la familia soy el niño que molesto, soy el Mm, niño que estorba, y si uno es el quinto por allá que nació, pues peor, claro. porque entonces ya le toca lo heredado, ya no hay nada propio, ya no hay una identidad y se pierde, y a la final el que importa es el más representativo para la familia, que eso yo creo que también lo has hablado en programa, y es la posición del hijo que viene a cumplir. Ujú. ¿Mm? Entonces, de ahí para allá vienen los sufrimientos con hermanos, que son las muelitas pequeñas, ¿sí? Y el proyecto de vida de familia, ¿qué es? Los vínculos, el derecho a la tierra, el derecho al alimento, el derecho a un nombre, el derecho a una posición como tal. Y del otro lado, vamos a O sea, hacia la analizar derecha. a la derecha. Entonces, Antes de todo, quiero aclarar, es que creo que el link estaba perdido, entonces dice, no entiendo. Entonces le aclaramos al link. Hacia el cuadrante derecho es el papá papá y y hacia el cuadrante izquierdo, mamá. mamá. Pero te iba a preguntar, ¿influye algo, como en varias cosas de neuroemociones, que yo sea zurdo? No, O en este caso no. no, en este caso no. Aplica para zurdos, sordos y todos. Sí, para todos aplica Ah, bueno. exactamente Ay, igual. por fin me meten a mí en la misma Por fin no soy colada. Sí, por fin diferente. no soy diferente. Listo. No, no, en este caso no. Ya que se va a mirar en el tema de lateralidad, ¿Sí? ya el desarrollo de una enfermedad como tal, Ah, bien, ¿vale? listo. Pero los dientes no. En la zona inferior Derecha. derecha, Ajá. entonces es desde el centro hacia atrás, entonces vamos a mirar la agresividad dentro del centro. Pero la agresividad no vista como maltrato, Ujú. sino la agresividad es esa combatividad que yo tengo para salir al mundo a ganarme las cosas. Ok. Entonces, ya cosas como, yo lo tengo más adelante, yo lo tengo más atrás. ¿Qué significa eso? No es que yo sea más agresivo, sino tengo que parecer más agresivo porque soy muy madre. Entonces, para Mm, adaptarme al mundo, mi imagen o mi cuerpo hace una variación sí, para que yo a la sociedad o al mundo parezca una persona que sí puedo, que sí soy aguerrida, que sí soy tenaz, por decirlo así, una tenacidad. sí. El diente de al lado es el de la colaboración, ¿sí? Y el canino ya es no es el del servicio, sino el del apoyo, el de la colaboración. Ujú, Entonces ya viene en el cómo me desenvuelvo yo con similares. ¿Cuáles son mis similares? En familia, mis hermanos. ujú. Si no hay hermanos, primos. En mi trabajo, mis compañeros de trabajo que tienen el mismo rango, ¿sí? No jefes, no empleados, mismo rango. ¿Qué son los que vamos a mirar? Las muelitas después del colmillo, las dos pequeñitas, van a estar relacionadas con eso. Si yo tengo conflictos con esas personas que son similares a mí. Ya. Entonces, el no sentir el apoyo o sentir que no fui suficiente o que me traicionó. Acuérdate que el diente 5 hablamos del tema de traición. Pero ya no me traicionó mi papá, mi mamá, sino mis propias personas que yo digo mis partners, Sí. ¿sí? Y las últimas dos muelitas grandes, antes de la cordal, me van a hablar de mi proyecto de vida laboral. Laboral. Sí, entonces ahí ya podemos mirar si existió un sufrimiento porque nadie me apoyó en lo que yo quería estudiar. Ujú. Me gusta lo que hago, no me gusta lo que hago, me Ajá. toca. Ajá. Ya. ¿Y cuál es mi producto de eso? Entonces, ¿qué podemos entrar a mirar ahí? Se me cayó un proyecto que para mí representaba un dinero importante, o con eso iba a pagar la pensión de mis hijos, o yo ya tenía ese ascenso listo, entonces ya había comprado otra casa, ya me había mudado de ciudad, y pum, que no se dio, y ahí viene un sufrimiento. Pero ese sufrimiento de la adultez es diferente al del niño. ¿Cuál es nuestra zona de trabajo cuando somos niños? El estudio. Ujú. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros llegamos súper emocionados porque nos sacábamos un 4/5 o un 8/5 y llegábamos impulsados con esa felicidad del trabajo, dibujo en la mano? Y mamá, mira, mamá. Y la mamá le dice, ¿y por qué no se sacó 10? Siempre falta. El centavo al peso. Sí. Entonces,
Ya no es ese que, qué rico me saqué un 4, un 4,5, sino, ¿usted por qué no se sacó 5? Mucho bruto. Ujú. Entonces, ese tipo de condicionamientos o ese tipo de frases programantes hacen que tú empieces a generar sufrimiento porque nunca vas a ser suficiente. Claro. Entonces, es el niño que es criticado, es el niño que no se le apoya. Ahora, ¿qué pasa ahora? Que es todo lo contrario. Y pues no quiero que suene a regaño ni una crítica, sino de pronto un apoyo en el quehacer de papás y es que ahorita se les celebra todo a los niños. En Entonces esa, nos pasamos al lado contrario en porque esa son crianza, los niños los que nos dicen cómo vivir. sí. Entonces dice uno, pues entonces ¿para qué nacimos así? Nos Tú, fuimos al tu otro hijo y yo extremo. papá. Entonces yo miro mucho eso porque en consulta veo unas cosas locas. Mm, Y es que los niños de 6 años, 7 años, 5 años ya les dicen a los papás cómo quieren ser tratados, cómo ser criados, ujú, si no existe un show, unas pataletas. Y eso genera más sufrimiento. ujú. Porque tú crees que como papá estás aportando emocionalmente a una estructura psicológica de tu hijo mucho más fuerte. Y la realidad es que no. Ahora, no nos vamos al lado contrario de antes, que por todo te golpeaban y todo te Sí. trataban. No. Es poder entender que cada ciclo, cada etapa del ser humano tiene una responsabilidad, pero también algo que yo debo fortalecer como Nos ha, familia, como papá. nos ha costado el punto medio o el punto de equilibrio, ¿no? Sí, porque nadie quiere ser Som- papá ahora. somos Todo el extremos. mundo dice que sí, pero la realidad es que ahorita tu hijo se volvió un proyecto para ver cómo lo luces más delante de otra persona. Ujú. ¿Sí? Entonces lo que yo siempre digo, no, el mío habla inglés, sí, el mío inglés y francés, y Está el en tal mío colegio. está en taekwondo y baloncesto, y el Sí, mío, ahí sí como dicen cuento, fuma debajo del agua. sí. Entonces se volvió una competencia, pero a la hora del té muchas veces cuando tú los ves con sus hijos no están en Ujú. el teléfono, están mirando para lo alto, o como un papá paciente mío, país los deja arriba y ya se queda abajo para no lidiar con el temperamento de sus hijos. Pero yo estoy siendo buen papá porque le doy muchos cursos o porque le compro y lo lleno de cosas materiales o los llevo de viaje o los tengo en los mejores colegios y muchas veces lo que el niño necesita como tal no es eso. Sí. Si aprendemos a entender desde el rol psicológico de cada miembro, ya no entendemos que la igualdad del hombre o la mujer se trata de trabajar y ganar lo mismo o tener los mismos derechos, porque en psicología o en emociones no se trata de eso, sino que se trata que desde su energía de papá y su energía de mamá, cada uno aporte a su hijo lo que debe aportar. Karen, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, porque hemos visto como los trastornos que puede tener cada uno de los dientes y la simbología? Yo envidio en buena onda porque así como uno sufrió de pronto desde niño con dientes torcidos, uno ve algunos casos de algunas personas y yo conozco un caso, un primer caso de una persona que, o sea, ella, por ejemplo, pues tiene una encía unos dientes bonitos, armónicos, nunca ha tenido brackets, o sea, no ha sufrido de dientes torcidos ni nada de eso. ¿Uno podría decir que ha gestionado mejor ese tipo de emociones? O cuál es la lectura de esa persona que Sí, no necesita brackets y tiene una sonrisa hermosa? sí, varios somos milagros de la ortodoncia, bendito Dios, la ortodoncia existe. Sí, pero los que no han pasado por Sí, ahí, los que no pasan que uno dice, wow, pareces de libro, exacto, tu sonrisa o tu oclusión es de libro. Literalmente sí, sí podemos hablar de personas que gestionan de una mejor forma, aunque pueden decirnos que mucha inmadura, sí, lo que pasa es que no sufren. Acuérdate claro, que estamos hablando básicamente de cómo te sientes tú con lo que está pasando. no le da Sí, a mí no, relevancia, sí, sí, pasó y ya, pues sí, ¿qué hacemos? pasó y Sí, sigo. sí, se vino el COVID, Ujú. como hay otras personas. Por eso el COVID fue tan diferente para todo el mundo. Porque sí, Todo el mundo lo asumió, diferente. no es una enfermedad que diga que fue igual para todo el mundo, respiratoria, como decíamos al Ujú, principio, sino que cada uno lo vivió de una forma diferente. claro. Hablando de generalidades, hay otros trastornos que no son tan específicos de los dientes, pero yo creo que entra dentro del tema de la boca. Y hablemos de generalidades, por ejemplo, el bruxismo. Es que uno se encuentra con muchas personas que sufren de temas de bruxismo. ¿Cuál? Claro, volvemos a repetir lo mismo para los que hasta ahora se están conectando y es, vamos a hablar de una generalidad, pero ya hay que entrar a mirar muchos detalles para entender específicamente la emoción. Pero ¿cuál podría ser la generalidad de las personas que sufren de bruxismo? El bruxismo habría que abordarlo como todas las enfermedades. Entonces, hacemos un break, un paréntesis, para Sí. entender. Nosotros tenemos enfermedades con las que venimos programados Ujú.
que son heredadas por familia, por decir, o con tendencia familiar, ¿sí? Ujú. No es, todos mis tíos son diabéticos, yo voy a ser diabético. No, No. pero es una tendencia Ujú. real, ¿vale? Existen otras con las que yo nazco, ¿sí? Entonces el niño nació con labio paladar hendido, hablando específicamente de boca, y hay otras que yo adquiero con el tiempo, ¿sí? Un cáncer, un, un- un herpes, son enfermedades que se adquieren con el tiempo, ¿listo? Entonces el bruxismo como tal, que pueden ser dos cosas, uno es el apretamiento como tal del diente Ajá. y otra cosa es el rechinar, ¿sí? Cuando dice uno, esto está grave, cuando el propio esposo o la esposa dice, es que yo lo escucho y me levanta, Me despierta. me despierta el sonido porque No, no de me despierta verdad el está haciendo ronquido, pero sí falta. el bruxismo. Tal cual, entonces no Uy, se pero es un sabe. bruxismo. Fuerte, bastante fuerte. Y Ajá. los veo uno en consulta y sus dientes ya parecen que les hubieran pasado un cuchillito porque están completamente ¿Desgastados? desgastados. ¿Sí? Entonces el bruxismo lo debemos abordar de si yo nací con ese, si viene un problema de atrás o si es algo que yo adquirí. Ujú. Digamos que en términos generales es algo que yo hasta ahora tengo. Ujú. Y el bruxismo me interfiere con los músculos de la cara, Ujú. básicamente, con la articulación temporomandibular y con el mismo diente como tal. A veces incluso con la lengua porque terminan marcando, lesionando la lengua como tal, Ujú. ¿vale? Entonces, si yo hago un símil de para qué es la boca y qué es un rechinar, no es otra cosa que hablar dormido. Ujú. ¿Qué hablo yo dormido? Lo que no fui capaz de gestionar en el día. Mm. ¿Cuándo no gestiono? Cuando lo que yo quiero decir me va a generar un problema. Ya. Con el jefe, con los hijos, con la pareja, con la familia, con los amigos. Es decir, si yo le digo a mi jefe lo que estoy pensando, Problema. problema, puedo perder el puesto y si pierdo el puesto, mi familia depende y empieza uno a comer pasito, como dicen las mamás, y empieza uno a apretar. ¿Cuándo se hace grave? Pues cuando ya abrir la boca se me hace difícil, cuando ya empiezan a haber ruidos en la articulación, cuando ya el desgaste de los dientes no es solo el bordecito, sino que ya me llevé la primera capa. Y como yo le digo a los pacientes, uno puede poner una barrera física, que como una plaquita, Mm. ¿sí? Neuromio relajante, una plaquita de protección, pero eso no me va a solucionar a mí mi problema con el jefe, mi problema con la pareja, o eso que yo tengo que decir. ¿Cuándo se hace más grave? Que ya viene el detonado. Cuando yo no digo, no manifiesto mi sufrimiento, depende del sufrimiento, voy a empezar a afectar a otros órganos, ¿sí? Ujú. Entonces viene la gastritis, el famoso no me la paso, el colon, el hígado, que viene siendo el órgano que nos ayuda a gestionar un poquito la ira o las rabias reprimidas, igual que la vesícula. Y ahí es donde ya se me vuelve un real conflicto, porque cuando ya estoy afectando órganos a nivel general es porque ya hay algo que viene de tiempo atrás. Ujú. Entonces, cualquier enfermedad que nosotros abordemos a partir de los dientes tiene que verse desde la historia del paciente. Ujú. No es lo mismo para todo el mundo decir que yo tengo una hepatitis o tengo un cálculo en un riñón o tengo un ovario poliquístico. También lo podemos ver en dientes, podemos tratarlo a través de los dientes, pero no quiere decir que si yo hago una terapia neural en un diente, mañana no va a tener un quiste, No es magia, para ¿sí? aclarar. O hay personas que son adictas a su enfermedad. Ujú. Si eso no más o menos sugiere, porque para llegar a una sanación el paciente es quien se sana. Ujú. Nosotros solamente somos herramientas o un medio para que la persona llegue a su catarsis, como dices tú, a su estado de conciencia o a sacar su sombra, pues si lo queremos ver desde el otro punto de vista. Pero no, hay alguien que le encanta estar ahí. Ujú. Entonces tú ves pacientes felices con la alarma del teléfono tomando medicamentos y se sientan y son felices hablando de la artrosis, de yo tuve un infarto, yo tengo 3 stem Lo ven y artrosis, sí, es, como trofeos, sí, sí, como trofeos de me guerra. siento representada cuando voy a las charlas del paciente crónico. Ujú. Entonces Exacto. se les vuelve una identidad. Claro. Entonces cuando el paciente asume su enfermedad como algo positivo, para que lo miren más, para que lo cuiden, Para para que que le lo paren bolas. protejan, sí. Entonces uno va a decir, es que son manipuladores. Ellos no lo ven así. Los demás lo podemos ver así, pero el paciente que está reclamando atención
no lo está haciendo desde su adultez, sino desde su niñez que no fue vivida. Sí, claro. Entonces, cuando yo no tengo mis requerimientos atendidos, entonces toda la vida voy a ser una persona que requiere algo para llamar la Ujú. atención. Entonces, uso mi enfermedad para que me quieran. Claro. Te doy otra generalidad, por ejemplo, que yo escucho mucho y que la han normalizado. Yo voy a hablar de las que han normalizado. Han normalizado mucho el tema de los fuegos. Entonces alguien dice, no, es que me da gripa y a mí siempre que me da gripa me salen fuegos, o es que me dio fiebre y entonces me salieron fuegos. Los fuegos entran Eso fue también, que estuve en tierra caliente y llegué a eso, Bogotá. o me dieron un beso y me dieron fuegos. ¿Cuál es la realidad desde lo neurofocal de los fuegos? La generalidad. Bueno, depende de la posición donde salga el fuego. ¿Ah, sí? Sí, entonces el fuego es el herpes simple que llamamos o la enfermedad del beso. Y es que en la historia, pues, y de la forma en que se contagia, por decirlo así, es a través de los besos. Ujú. Pero también, pues, si yo comparto el vaso, la cuchara, todas estas cosas, aunque no es lo más, generalmente es a través del beso, por eso se llama una enfermedad del beso. Pero es el herpes simple, es un virus como tal, es algo que siempre va a estar ahí, latente. Ese Ujú. no se cura nunca. Sí aparece cuando nosotros tenemos un bajón de defensas. Ese Ujú. bajón de defensas puede ser por cansancio, puede ser por otra enfermedad o porque emocionalmente estamos caídos. Ya. ¿Dónde puede aparecer? Solamente en el labio, en la zona del bermellón, que son las montañitas, ¿m? En las comisuras o a veces también en piel. Ok. Y también, como el labio también tiene una representación con los órganos, entonces también uno podría mirar tendencia de que de pronto hay un órgano que está un ¿Fallando? poquito débil. Ah, ya. Sí, no necesariamente enfermo presentando una patología como tal, pero sí asociado. Entonces miramos sistema digestivo, miramos columna, miramos cositas así, que en medicinas alternativas miramos como el iris, las Ujú. orejas, en la lengua. En medicina ayurveda se mira mucho eso en la parte de lengua y labios, entonces también hay otros órganos que... Pero básicamente es un bajoncito de defensas y me aparece el herpes. Ya. Entonces lo que uno hace es como atenuar un poquito. Que si hay cura, sí, claro, habrá que ver porque yo siento que mi primer beso fue sucio o no me dejaron Ah, hay que revisar desde el primer beso. ser, claro que sí, o un antecedente de familia. Ujú. Antes se veía mucho y es que programaban en familia quién se casaba con quién. Entonces la hermana mayor se casa con el señor fulanito porque es el que tiene el poder adquisitivo, entonces básicamente feriaban muchas veces a las mujeres, pero pues la que estaba enamorada era otra, Ujú. o el señor quería casarse con la hermana menor, o sí, pasaban muchas historias y el beso era a escondidas, Ah, ya. ¿sí? Em, Quedó embarazada la niña y no era casada. Entonces el hijo a la final terminaba criándolo la hermana mayor o la abuelita. Y eso se ve en los dientes. Hijos que no son de su mamá, que se murió su mamá, que escondieron. Hay todas esas tendencias, cositas que son propias de cada persona. Por eso en el programa hoy hablamos solamente de generalidades, Claro. para que no se entienda que una sola cosa es específica para todo el mundo. Es importante. Babito aquí en TikTok, para uno ir como respondiendo dudas, de pronto de recordar las generalidades de esos dientes, dice, buenas noches, el diente 21 y 22, a mí me está hablando en chino, pero yo sé que tú sí tú ubicas el diente 21 y 22, me lo recortó el odontólogo en febrero y me afectó mucho. ¿Recortar qué es? ¿Cómo limarlo? Sí, a veces pasa que se astillan los bordes de los dientes y eso se puede deber al mismo bruxismo o a microfracturas. El famoso chiste de voy a tomar y te empujan la botella y te Ah, fracturaron el sí. diente. Sí, eso pasa. Entonces, limar o pulir a veces es quitar un poquitico más del diente. Ujú. A veces que en odontología se hace porque es mínimo. Cuando ya es un desgaste marcado, lo que puede generar es una sensibilidad terrible porque Ya. se afecta. Ahora, si yo tengo un sufrimiento, acordémonos que 21-22, superior izquierdo, estamos hablando de mi mamá, Ujú. y cómo yo me veo con respecto a mi mamá o mi imagen, Ujú. o ese trato que yo recibí de mi mamá, Ya. ¿sí? Entonces, si me genera dolor, porque si el desgaste fue pequeño, no debería haber una sensibilidad como tal. Ujú. Pero si ya fue un desgaste mayor, pues allá miramos. Nosotros en este tema de emociones no creemos mucho en las
casualidades, sino en las causalidades. Y los accidentes no existen porque van a decir, ay, no, pues es que yo estaba corriendo alrededor de la piscina, me caí y me voló un diente. De las casualidades no existen. Esos son programas inconscientes para gestionar un conflicto, ¿vale? Entonces, si duele, miremos, a ver, primero abordamos mi mamá, mi relación con mi mamá, mi pareja o mi relación con mi pareja, que acuérdate que eso cambia cuando uno ya, o mi jefe, que es mujer, y mi relación con mi jefe. Mm. Preguntas así sueltas que me encanta cómo las estamos respondiendo, recordando qué A la significa ese flash. diente. Dice Adrip, dice en Instagram, buenas noches, tengo una muela con conducto, pero siento que me duele como una tensión interna y ya fui al odontólogo y está bien, pero sigo con la misma incomodidad. Sí, habría que mirar cuál es. ¿A qué número es? Sí, qué número de muelita es, si es arriba, abajo, relacionada con papá, mamá, si es con trabajo. Sí. eh, entonces, para mirar, si yo tengo un conflicto activo, obviamente siempre va a tener molestia. Ujú. Si ya se fue a tratamiento de conducto es porque ya pasó de caries, ya me afectó el nervio y si hay una infección ya en la punta de las raíces, quiere decir que el problema sigue y no he resuelto nada. Ah, ¿Vale? ya. Entonces, no quiere decir que ahora yo me voy a sentar a decirle a mi papá, a mi Sí, mamá o claro, a mi no, no esposa a tampoco. regarme en prosa, porque no se trata de eso. Muchas veces uno ni siquiera necesita confrontar a la persona con la que tuvo el problema o la que desencadenó, pero sí el famoso perdón Ujú. es lo que viene siempre al baile, Ya, porque cada uno enseñamos desde lo que aprendimos. claro. Entonces, si yo le puedo dar una gestión y un abordaje a ese problema relacionado con esa muelita, seguramente va a dejar de doler. ¿Qué Ujú. hacemos nosotros en práctica clínica básicamente? Ajustar la mordida, ver que no esté alta, revisar que el tratamiento de conducto esté bien hecho, que no hayan infecciones asociadas, que la muelita del lado no esté afectada. Y ya cuando descartamos eso, ya empezamos a mirar. Karen, ¿la encía también tiene alguna simbología? Sí, Porque muchas veces es como que se le inflama, o sea, los dientes bien, pero se inflama la se encía, cayó el sangra la diente. encía. Ah, bueno, está relacionado también con la caída de Claro que dientes. sí. O sea, el diente no es, no está ahí solo flotando en el aire. El Ujú, diente está metidito en un huesito. ujú. Y tiene alrededor de su raíz algo que se llama el ligamento periodontal, que es como un chiclecito que es el que distribuye las fuerzas y el que me manda como esos impulsos energéticos a través del hueso. Entonces, en términos generales, la encía o el hueso se van a ver afectados cuando hay conflictos de desvalorización. Ya. ¿Qué desvalorización? Depende del diente. Ujú, Entonces, si yo voy a mirar el diente de la dulzura, pues yo aprendí que si soy muy dulce o si soy muy cariñoso, se van a burlar. Ya aprendí que no debo ser tan cariñoso con mi pareja o con las personas, porque estos dos dientes del centro inferiores que me van a hablar de los vínculos, cómo se vincula el hombre con la mujer en relaciones de pareja, si yo tengo que mostrarme más afectuoso y no lo soy, en algún momento esa máscara se va a caer. claro. Y si a mí me van a criticar por algo que yo pienso que es bueno y mejor me lo tengo que callar, se Ujú. empieza a ver afectado. Cuando yo creo que valgo menos con respecto a algo, menos que mis hermanos, menos que mi papá, ahí ya empieza a haber un conflicto de hueso también. Entonces, puede que el diente esté sano, no haya ninguna caries, pero como yo me lo como, Claro. se afecta el hueso y ya hay algo que se llama los cálculos, que son esas piedritas de comida que uno dice, vengo a la limpieza, que me quiten eso. Claro. Y eso es un muro o una barrera que yo hago entre lo que pienso y puedo hablar. Oh. ¿Mm? Carolina K00 nos dice, ella incluso me parece interesante, dice, para evitar el bruxismo, ella dice que si para evitar el bruxismo ella puede escribir en una hoja lo que piensa y no puede decir que si eso sirve o... Siempre, siempre hay que sacar por algún lado eso. Bueno, vamos a mirar qué nos afecta el bruxismo. Si el bruxismo solamente es que yo estoy apretando, sí. Cuando yo ya tengo, si todos tenemos aquí atrás y si te tocas acá, hay como algo que se llama aquí, como Sí. unas antenitas. Esas son las antenitas de vinil que Mm, llamamos, ¿sí? sí. Que son unas protuberancias que están aquí atrás. Eso empieza a doler, que es la famosa tortícolis Ah, ya. cuando uno está ¿La bruxando, que se atención? afecta todo de la tensión. Entonces, quiere decir que yo siento un peligro que viene de atrás. Ujú. Entonces, yo empiezo a mirar si es en la historia familiar. Si no es en la historia familiar, entonces ya empiezo a abordar con lo que yo tengo que decir. Mm, ¿Listo? Entonces, generalmente hay algo
que de pronto no sé si lo hayas abordado, no soy consciente si lo has abordado en el programa y es psicomagia. No. Las psicomagias son actos simbólicos que me pueden ayudar a representar mi situación sin necesidad de que yo vaya ¿A donde la persona donde el indicada, responsable, por el decirlo? responsable de mi trauma. Sí, el responsable de mi trauma. Que yo responsabilicé de mi trauma. Exacto, entonces ya uno puede tener una foto. Ujú. Ojo, que no se trata de vudú, ni Sí, de no. brujería, ni nada No de es esas magia negra cosas. ni nada. Es una forma de catarsis, por decirlo Es de alguna una forma. catarsis que yo voy a hacer por mi bienestar. Porque a Ujú. la hora del telar rabia o las enfermedades que yo hago es muchas veces por algo que me dijeron. Sí. Y si tú le preguntas a los pacientes, siempre van a recordar, ah, me dijo. Ujú, No, yo estuve o estábamos o tenía, no, me dijo tal cosa. ujú. Entonces las palabras, y ahí volvemos al tema de por qué la importancia de lo que yo digo. Y es que las palabras pueden crear o acabar a una persona. Claro. Entonces, Incluso a uno, ¿no? uno A mismo. veces ese autosabotaje es peligroso. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que hace uno generalmente con el paciente cuando quiere empezar a ganar autoestima? Y es confrontarlo con su imagen. Ujú, Porque si tú todo el tiempo te estás diciendo, no puedo, estoy insegura, no sé si sé lo suficiente, no sé si soy apto para ese cargo, no sé si merezco esta pareja, o no sé si merezco esta familia, no sé si merezco ganar más, sobre todo en el tema económico en Colombia. Entonces, lo primero es, ¿qué me estoy diciendo yo? Y lo que yo me estoy diciendo es un reflejo de lo que yo también le digo a los demás. claro. Entonces, ya ahí hablamos y es el poder del verbo y por eso que le metemos un poquito el tema religioso y ahí entre mano, tengámoslo entre paréntesis, por favor, y es que en algún momento dice que al principio el verbo creó todo. Ujú, Entonces, lo bonito de la odontología y lo chévere y porque yo estoy enamorada mucho de lo que hago y de la odontología es porque en algún momento llegamos a entender que la boca no es solo el órgano biopsicosocial que me mostraron a mí para comer, para deglutir, respirar, para hablar, sino que también me gestiona la emoción. claro. Si yo puedo lograr sanarme de esos rencores o sanarme de esos dolores, yo cambio la forma en la que hablo, Ujú, cambio la forma que me refiero a los demás, a mi propia familia y a mí mismo. ujú, Y cuando uno logra eso, existe el acto de perdón. claro. Y ya no cuestiono, ya no juzgo a los demás y ya puedo yo vivir una vida más tranquila. Que no se trata muchas veces de tener más, sino de saber ser feliz con lo que se es, no con lo que se tiene, con lo que se es como ser humano. Y lo que nosotros manifestamos al mundo a través de la palabra, que es vibración, es lo que generalmente tenemos. Entonces, cuando tú quieras analizar a una persona, y eso lo podemos hacer todos, sentarse a escucharla nomás. Ujú, Y de lo que tú hablas, así es la vida de cada persona. Entonces, ujú. si yo como ser humano puedo hacer que algo en mí cambie y puedo hacer que el de al lado tenga una vida mejor, ya la hicimos en este mundo, ya la hicimos. Hay un bacanal, hay mejor dicho, una fila de preguntas y estamos Wow. tratando de coger generalidades porque hay unas que son súper Muy específicas específicas. que seguramente las entiende Karen, pero yo no las entiendo, pero estamos cogiendo generalidades. Te voy a preguntar, los famosísimos chismosos o aftas que se llaman médicamente, Afticas, sí, que sí, son como una erosión superficial, se ven como unas pero bolitas arden como, y sí, duran un montón. Que si uno, ¿cierto? qué cosa tan chiquita, pero Ave María, sí lo Sí. pueden disponer a uno. ¿Qué significan Eso es las... una erosión que se ve Ujú, como una bolita blanca con un alito rojo, ajá. básicamente. Ujú. Y pueden salir en varias partes. Entonces, una de dos, me di con el cepillo y me quité el pedazo, o no sé por qué salió, pero Ujú, lo tengo en la punta de la lengua, en el lateral de la lengua, aquí adentro del labio. Pero acuérdate que si estamos hablando de boca, estamos hablando de algo que se expresó o no se expresó. ujú. Y estos son tomados como microinfarticos. El Microinfarticos. microinfartico por algo que yo dije Ujú. que fue dañino para otra persona. Yo Ah, herí a una persona con lo que dije. o sea, si yo... Derecho, perdóname, voy a regañar al empleado, voy a hacer la famosa, el backup o El feedback que el llaman, la feedback que retroalimentación, llaman, la o no sé, sí. evaluación, ¿sí? Y, y no supe decirle a la persona que de pronto su presentación personal no era la más adecuada Ujú. Tome para el su... trabajo. Ajá. Entonces, primero, si el otro lo tomó jocoso y se rió y fue, y no hubo nada, listo. Ujú.
Pero cuando para ti es evidente que lastimaste a una persona, empieza ahí un rojito, depende de qué tanto, a la familia o a los hijos, Sí. o algo que tuvo que haber sido muy lesivo para alguien. Ya. Te iba a preguntar otra generalidad. Hay mucha gente que sufre de labios resecos o Ah, sí, partidos sí, 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 constantemente sí. y anda como hidratándoselos a Generalmente en lo la que... parte de abajo o jalándose los cueritos de arriba. Ah, también además, Ujú. como que para que los tienen resecos, se jalan el cuerito Sí, y y que ahí se peora la quedan unas situación. lesiones, pero terribles. Generalmente esta zona de los labios está muy asociada al sistema digestivo. Ya. Entonces, cuando hay un colon que es irritable, cuando he tenido procesos de diarrea que me han llevado a unos temas de deshidratación, ahí lo vamos a ver en labio, Ujú. básicamente. Vamos a aprovechar los últimos minutos que nos quedan para responder de manera flash algunas de las Sí. preguntas. Entonces, por ejemplo, aquí me preguntaban, uy, es que esto va pasando súper rápido. Dale, a ver. Bueno, tenemos que prender una conversación que era la que tú decías de las cordales, porque Ah, es que una sí. generalidad el tema de prácticamente que le saquen uno las cordales. O sea, estadísticamente a la mayoría de personas les tienen que extraer las cordales, No ¿no? necesariamente. Una cordal se extrae cuando genera una lesión, un daño. O sea, Ah, no ya. puede salir, se quedó adentro, pero que se queda adentro no implica un problema. El problema es cuando genera quistes, alteraciones en el hueso, en las O dolor. muelitas de al lado, duele, se carean, todo, ta, ta. Ujú. En términos normales no se sacan. ¿Qué pasa ahora? Pues que obviamente la dieta va cambiando y los maxilares no se están desarrollando en proporción al tamaño de los dientes. Eso es un factor. O hay secretos. Acuérdate que estábamos hablando de las abuelas. Secretos familiares, Secretos familiares y sobre transgeneracionales. todo religiosos. ¿Ah, sí? Entonces, quien se enamoró del cura, tuvo hijos con el cura, a la Ujú. escondida, la abuelita por allá que tuvo pero no vamos a condenar a las abuelitas, solamente vamos a hacer generalidades Sí, sí, sí. y ya tendríamos que abordarlo pues con temas muy específicos. Ah, bien, listo. Aquí preguntan, ¿qué hacer para... bueno, no, ya respondiste a los labios. ¿Qué significa la extracción? Ya te la respondiste también. Desde pequeña me quitaron la muela cuadrante inferior izquierdo número 6 para que recordemos qué es lo que significa esas número 6 cuadrante El superior izquierdo. cuadrante superior, no, inferior izquierdo. Sí. Inferior izquierdo, sí. Esa primera muelita es la que viene y no reemplaza ningún diente. Ujú. Esa es la que nos habla de la primera descarga hormonal de madurez del ser humano a los 6 años. Entonces los Ah, papitos piensan que porque sale a los 6 todavía es de leche y si se daña, para afuera. sí, Listo, pero acordémonos que si está del cuadrante del lado izquierdo e inferior, estamos hablando de familia. familia. Entonces, si yo tengo acceso a la tierra o un reconocimiento por familia, se llama esa individualización. Entonces, si yo, depende de dónde empezó la caries, ¿vale? Pero ahí tiene mucho que ver con que tengo varios hermanos y me llamaban por el nombre de mi hermana. Ah, ya. Conflictos con el uniforme, entonces con las personas de autoridad, también puede estar asociado con pérdidas de herencias, ¿sí? No ser Mm. criticado entre otros hermanos, o sea, no tener lo suficiente para acceder a familia. Karen, Básicamente. Mile tocó un tema importante que es el color de los dientes. Creo que hay Ok. dientes, claro, muchas veces uno dice, si fuma, pues es una consecuencia, un tema colateral, pero Ujú. hay gente que no fuma y tiene como una pigmentación diferente en los dientes. Sí, el color al diente se lo da una capa debajo del esmalte que es la dentina, ¿sí? Pero está muy condicionada también con el grosor de ese esmalte, que es la capita externa dura del diente. Entonces ese esmalte que se calcifica después del nacimiento también se va a ver afectado por cosas durante el, Mm, ¿sí? Entonces, no, es que cuando salió ya lo tenía así, parecen como grumitos, parece que ya naciera con caries, por decirlo así. mm, O nace liso, normal, y con un color de pronto un poco más oscuro. Entonces no tiene de pronto el grosor de esmalte diferente al resto. Hay unos que son muy blancos y hay personas obsesionadas con el blanco. ujú, Entonces ya vamos a hablar de un tema de pureza, de mm. qué tan puro me siento yo, qué tan de honra me siento yo, y eso generalmente está asociado con la mamá. También hay, eso se llaman los defectos de esmalte, y pueden haber móticas blancas, pueden haberse no formado el esmalte. Mm. Depende del sitio también, pero si solamente es que el color es un poquito más oscuro, pues ya es básicamente por la formación del esmalte. Muchas mamás, cuando ven a sus hijos de 6 7 años con los dientes torcidos, de alguna forma se tranquilizan un poco porque dice, ah, son los de leche. En este tema de la ontología neurofocal, ¿aplica igual para los dientes, sean de leche o los dientes de adulto? No, O hay que mirar incluso desde no, ahí no. cómo es la tarea? Incluso fíjate que no se ven muchas malposiciones en los niños. Ujú. En la generalidad, La no. generalidad. Los dientes de los niños
si los vemos, son como los que vienen a guiar el proceso de formación de los dientes permanentes. Entonces, como yo te decía ahora que empezamos la charla, y es que los dientes empiezan a aparecer de acuerdo a la madurez y de acuerdo al contacto con ese papá, esa mamá y esa guía, ¿vale? Entonces, los dientes de leche salen y van hasta los 2 años que sale el último molar, y es cuando ya el niño tiene una independencia biológica como tal, Ujú. biológica. ¿Por qué? De los 2 años hacia atrás, el niño solo necesita comer, dormir Sí, qué y, envidia. Como un gato, comer y dormir. y ya, y su pañalito. Entonces, la articulación del habla del niño, cuando Ujú. empieza a manifestar emoción o Sí. sentir de acuerdo a sus vivencias, es a los 18 meses. Mm, Entonces, a los 18 meses todavía me falta una muelita, pero a esa edad ya empieza la articulación del habla. ujú. ¿Qué quiere decir de la articulación del habla? Que ya para el ser humano no es una cuestión de supervivencia por respirar, por beber y comer, sino que ya empieza un vínculo social con una estructura de familia. Ya. Hacia los 2 años es realmente cuando un niño empieza a hablar o a manifestar. Siempre en tercera persona, ¿no? Al principio Claro. se nombran a ellos porque no son conscientes del ego. Ahí es donde ya podemos hablar de una estructura de la psique. Y es que el ego empieza en el ser humano a partir de los 3 años, que ya empieza una independencia emocional. O sea, ya empiezan con su propia memoria, ya está desarrollada la cortical de memoria. Generalmente los niños antes de los 2 años no tienen memoria, no se acuerdan de qué pasó. Ujú. Y las vivencias de los niños, bueno, que esto es otro tema, las vivencias y sufrimientos de los niños hasta los 3 años son De la mamá. de la mamá, generalmente. Ya. Eso ya lo podemos ver como proyecto sentido, que también lo miramos desde las emociones, y es como mi historia 18 meses antes de nacer es la que condiciona esos primeros 3 años de vida. Claro. Entonces ya los sufrimientos son diferentes, pero la alineación de los dientes de los niños generalmente no se ve tan afectada. ¿Qué puede pasar? Que un niño le sale un diente antes o no le sale o nació con dientes. Ujú. Y esas ya son alteraciones. Pero Mm. en la alineación como tal no se ven tanto. Hay muchas preguntas que me están haciendo que van muy ligadas a temas que ya hemos tratado. Yo quiero recordarles que en el canal de YouTube de Vibra va a quedar montada, completica, esta sesión de ¿qué terapia? Entonces voy con las últimas dos preguntas que veo así como generalidades. Y es, tú sabes que, no sé si te va a corchar, dice la mixería diastema. Los espacios de los que hablamos hace un Ah, tiempo. ya, entonces de los espacios ya Sí, sí, hablamos. sí. Pero hablamos del espacio Uy, pero muy especializado ese central. término. Ajá, Sí, se llama diastemas a los espacios. sí, Pero acuérdate que hablamos del diastema central solamente si yo concibía una separación de los vínculos de familia entre papá y mamá. sí. ¿Listo? Ujú. Pero si tengo un diastema en otros dientes, pues depende yo de qué me quiero separar. Sí. ¿Sí? Entonces, ahí ya vamos a propósito de los pacientes que han tenido ortodoncia, pero ¿qué pasó? Que el diente se me volvió a abrir el espacio, se me volvió a torcer el diente. Sí, eh, en la teoría hay muchas razones para eso, dicen que es genético, pero literalmente es que tú no has sanado. Mientras tú quieras estar separado de un vínculo de papá, separado de la dulzura, separado de la protección, separado de la agresividad, de la combatividad, de todo esto, Mm, el diente se va a mover. claro. Mientras haya un conflicto, se va a mover. ¿Qué significa, ya como para ir cerrando, hay una generalidad de los dientes montados? Que eso por lo general ocurre o cuando uno está cambiando de dientes o cuando salen ya los dientes, ¿cómo se llama? Los de adulto, Sí, los que permanentes. sale, sobre todo uno ve eso como en los colmillos, Caninos, que ¿no? son los últimos que salen, que vienen a desordenar, Montados. porque acuérdate que la simbología es el deber y la moral. Sí. Entonces, cuando yo estoy creando mi propia conciencia y mi propia personalidad, ya no me gusta Ujú. que me digan yo qué tengo que hacer, porque ya. Entonces vienen Ah, esos en la etapa de formación del ser humano siempre se miran edades, ¿no? sí. Entonces esas primeras edades hasta los 3 años que hablamos de mamá, de los 3 a los 6, Ujú. que viene esa separación de solo el famoso cerebro reptiliano que solo necesita comida y ya, ¿sí? Sus necesidades básicas, de los 3 a los 6, que ya necesitamos un vínculo de interacción, que ya me voy independizando. De los 6 años viene la primera cascada hormonal hasta los 12 años. Ujú. Y vienen la salida de casi todos los dientes, entre los 6 y los 12 años. Ahí es cuando se estamos realmente formando la personalidad y se está desenvolviendo todo lo que yo le enseñé al niño antes de los 6 años. Ya. ¿Sí?
Ujú, Entonces ya hay una diferenciación entre lo masculino y lo femenino, por eso es que los niños van para un lado, las niñas van para el otro y ujú, empiezan esas primeras características. A los 12 años ya tiene que haber salido el canino como tal. Entonces yo ya empiezo a crear mi familia. Desde ujú. los 12 a los 18 años viene el yaya y dolor de cabeza, que es la adolescencia, Sí. que es cuando ya no es mi familia, papá y mamá, Ujú, sino la que yo quiero formar. ya. Entonces ya mis gustos y mi personalidad es lo que viene haciendo yo ya. Ahí es donde digamos que los papás cumplimos otro rol y es que si yo hice mi tarea medianamente bien, Ujú, ya mi hijo no va a caer en vicios o en conductas que de pronto para mí, ojo, porque ahí sí depende de cada familia, ¿no? Que no quisiera que cayeran, ujú, porque ya empiezan su propia familia con los amigos. Entonces ya voy a empezar a ser un poco más valioso si yo estoy entre los que nos gusta un equipo de fútbol ujú, o dentro de los que nos gusta cierto tipo de música o cierto tipo de arte. Entonces ya empezamos a formar una estructura más fundamentada, digámoslo así, en esa edad. Y ya a los 18, que es cuando sale la última, que es la cordal, ujú. ahí es cuando yo ya me independizo. ¿Qué pasa con los pacientes de no me sale la cordal? Ah, ese ¿Qué es otro extremo, pasa? ¿no? Sí. ¿Qué pasa con los dientes de leche que no se caen? ¿Sí? Porque los meto como en la misma bolsa, porque es que yo no quiero crecer. Ya. Entonces, tan bonito que es estar aquí, tan rico que es ser niño, no, yo estoy muy a gusto, no, crecer es una terapia. Si yo, a propósito, ¿qué terapia? Qué terapia crecer. ¿Qué terapia crecer? Pero claro que sí, yo no quiero crecer porque me están vendiendo la imagen que ser adulto es terrible. Mm, Entonces, ahorita, ¿qué pasa? Que nadie quiere tener hijos, porque ¿qué idea vendiste? No, sí que me tocó sola, con tres, o no tenía trabajo, o su abuelo fue el que me ayudó, o fueron niños lastimados, o tú le estás vendiendo a tus hijos que tener hijos es lo peor y tú qué esperas que él quiera. sí, claro. Sí, que valore una familia, no. Ujú, Te le estás vendiendo que es terrible. Si son niños que cuando crezcan, uno, van a tener cierta reactividad con sus propios padres, ojo padre, rol padre, ujú, y otra cosa es que van a hacer un rechazo al hecho de tener hijos. Entonces, ahora que viva el gato y que viva el perro. ujú. Es verdad. Sí, y son una representación biológica de los hijos. Por eso es que ahorita tú ves, y no me toquen al perro, y sobre todo en propiedad horizontal lo vemos mucho, y Sí. es que ya se volvió un conflicto en el que de verdad toca asumir que emocionalmente para muchas personas su mascota es un hijo, Ujú, es verdad. y como tal hay que tratarlo. Bueno, hay muchos que hacen preguntas que ya, digamos que hemos abordado. Les recuerdo que en el canal de YouTube de Vibra va a quedar montado este live para que ustedes hagan un repaso, porque vuelven y nos preguntan, por ejemplo, por los fuegos eh, y sobre otros temas que ya hemos estado tratando. Yo quiero preguntar, porque claro, hay un tema y es que Karen, su profesión como tal es odontóloga. Tú ahorita estás atendiendo consultas básicamente de odontología por tiempo, no estás por tiempo, o sea, el tiempo no le da en estos momentos, vamos a ver, no sé, más adelante, pero en estos momentos el tiempo te da solo para atender citas ligadas netamente a la odontología. Si alguien dice, y yo soy testigo de esto, que uno puede relajarse, la odontóloga tiene que tener buena mano, ¿cierto? Eso dice. Eso es fundamental. Si usted tiene una cita de odontología, que es donde le está dando en estos momentos el tiempo a la doctora Karen, ¿dónde pueden pedir su cita de odontología en estos momentos que son las que están Vale, disponibles? yo estoy como odontóloga doctora acá en Ajá. Instagram. Ah, estaban preguntando las Creo, no sé redes. si lo alcanza, si acaso va a salir en pauta ahora, pero pueden escribirme WhatsApp. Si no contesto, obviamente estoy en consulta. Claro. Discúlpenme en eso sí por adelantado. Pero 313-497-9619. Ese Sí, es mi número para contacto por WhatsApp. sí. Eh, si no contesto, me dejan el mensajito. Generalmente me demoro un par de horitas en contestar Ujú, y abordamos. claro. Generalmente cuando yo ya arranco consulta en la parte clínica como Odontología. tal, odontología clínica como tal, ya después uno empieza como a abordar cositas que puede hacer de tips para los pacientes. Ujú. Sí, porque no es fácil llegar a contarle al odontólogo. Sí, Sí, uno claro. muchas veces termina siendo psicólogo de los pacientes, pero a veces no es tan fácil abordar y eso requiere tiempo.
Sí, y es lo que Generalmente, tú tienes ahorita para eso. Solo tienes sí, tiempo sí, sí. para responder WhatsApp y para consultas de odontología. Hay una parte de Precisamente. odontología neurofocal o neurodontología que se aborda, pero pues ya se requieren citas de más o menos 2 horas, se requiere programada, se requiere una radiografía, se requiere una preparación de la consulta porque llegar a una historia familiar, primero el paciente tiene que querer, Claro, ¿sí? estará con Entonces apertura, ¿no? tiene que tener claro de, venga, yo tengo tal cosa, Ujú. yo tengo una historia, quisiera sanar, tengo una enfermedad o tengo un diente así o qué pasa, yo quisiera Ujú. saber. Eso lo podemos abordar durante consultas. Sí, ahorita como tú dices, no estoy por un poquito apretada de agenda y tengo un viaje pendiente, entonces no hay una agenda Solo abierta. odontología estás evacuando. Sí. Pero bueno, ahí vamos, tenemos la esperanza de que el otro año de pronto ya habrá agenda para las otras consultas neurofocales, pero ahorita solo odontología. Y una vez les digo, solo odontología, no me van a hacer quedar mal, por favor. Pero sí que vale la pena y pedir la cita con tiempo, ¿no? Sí, Porque está apretada la agenda odontológica puntualmente. Entonces, con tiempo. Yo tengo una duda que ya es sobre la salud y es, o sea, sobre el mantenimiento de los dientes y es, ¿hay alguna gran diferencia actualmente entre usar las cremas dentales tradicionales y las que ahora han salido que son más naturales, con menos flúor y esto? me van a matar los No patrocinadores. importa, no importa. Si nosotros hablamos en esta charla que el tema de caries es emocional, Sí, eh, básicamente, si tú eres 100% efectivo en un cepillado, no importa la crema. no importa. No No, importa si sea tradicional, no importa si sea de las... no. Nada, no. Pero, ojo, hay unas cremas especializadas que ayudan a desmanchar, Ujú, hay otras cosas, hay otras cremas que tienen clorexidina, que son pacientes que ya tienen un poquito de afectación de la encía y del hueso, que nos pueden ayudar a bajar la carga bacteriana. ujú, Ojo, porque no es para todo el mundo. Si yo sé que se están moviendo mis dientes, pues responsablemente primero voy donde mi odontólogo, miro qué está pasando y si yo requiero una crema o un enjuague especializado, el odontólogo lo hace. ujú, ¿Listo? Y hay otras cremas que son las cosméticas, que son básicamente para blanqueamiento, porque me preguntan muchísimo esa parte del blanqueamiento. Y ya depende de el ujú. grado de sensibilidad del paciente, si hay alguna afectación, si existen carillas, calzas o cositas así que no nos van a blanquear con ninguna crema, Ujú. ¿vale? Entonces, vital primero es ese chequeo para después yo saber cremas que algunos somos más sensibles, entonces enjuagues con alcohol pues nos queman, Sí. cremas muy mentoladas nos queman, Ujú. cepillos muy grandes pues si tenemos boca pequeña pues va a golpear, entonces esos consejitos, tips de odontología, sí, primera consulta, yo llevo mi cepillo, generalmente yo se lo pido al paciente porque según la fuerza que hace o según el desgaste también vamos a mirar qué es lo que está fallando o qué está muy bien o qué no está tan bien en el cepillado, en la higiene. Ah, bueno, pues Karen, muchas gracias por acompañarnos, por aceptar la invitación. Como dicen muchos acá, quedan muchas, pero muchas Sí, dudas, pero es sí. que siempre en este tema van a quedar muchísimas dudas. ¿Nos recuerdas, por favor, tus redes que las están preguntando acá? Estoy en Instagram como odontóloga doctora K. Sí. eh, en Facebook también estoy como odontóloga, Ujú. Karen Zuleta odontóloga. Y WhatsApp 313-497-9619. Listo. Yo quiero que aprovechemos para cerrar con un consejo desde la parte de odontología neurofocal que tú le puedes dar a las personas. Lo que dices tú, puede que use la crema que sea, tenga el hábito que tenga, pero que tú digas desde mi experiencia neurofocal para mantener, evitar las caries y en general en todo, ¿cuál es ese consejo en términos incluso de gestionar la Hablar. parte emocional? Hablar. Nos dieron boca, hablemos. Ajá. Sí, sí, pero ahora no saber con quién y en dónde hablar. Ojo, sí, uno se busca un Sí, confidente, pero claro. hablar, muchas veces si yo estoy sola y si lo quiero gestionar sola, pues escribo. Sí, Au. pero si yo tengo una persona con la que sea confidente y puedo hablar, hablo. Si yo sé que tengo un conflicto directamente con alguien y esa persona me puede atender y yo le puedo manifestar de manera, hablar. Ujú. Lo que nos hace diferentes. Ojo, y ahí sí como dice, y volvemos a un tema al tema religioso y es mi frase de batalla que alguna vez me lo dijo un maestro. No es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, Ujú. sino lo que de la boca sale. Porque lo que de la boca sale del corazón proviene. Ah.
Y la única forma en que yo puedo hacer que mi vida cambie es cambiando un sentir. Y yo cambio un sentir cuando decido que quiero tener una mejor vida. Pues con esta reflexión terminamos esta sesión de ¿Qué terapia? Les recuerdo, en el Terapia. canal de YouTube de Vibra va a quedar montado completico este episodio de ¿Qué terapia? Para que ustedes hagan un repaso, porque sé que más de uno va a tener que sacar hojita y repetir qué pasa con el Hojita y cuadrante. espejo y Y qué aquí para pasa allá. con cada uno de los cuadrantes, entonces para que ustedes se lo repitan. Y en 8 días, a las 7 de la noche, a través de TikTok y de Instagram, estaremos con otro capítulo de ¿Qué terapia? Mil gracias. Feliz noche a ¡Chao! todos.